Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que usted vea el presente video. Hoy narraremos la historia denominada La tumba de Sara Llanos. Abro comillas. En el turbo amanecer del siglo XIX, cuando las fronteras entre la vida y la muerte se mezclaban en un misterio sombrío, un oscuro capítulo se escribía en los libros del destino. En una época donde los suspiros de la última exhalación eran considerados el último adiós, el alma se perdía en las sombras antes de tiempo. En medio de aquel siglo de incertidumbre, un pequeño pueblo albergaba un cementerio que sería testigo de un inquietante relato que hoy hacemos. Un guardián solitario encargado de velar por la memoria eterna de los difuntos y las lápidas talladas con los nombres de los olvidados, caminaba entre las filas de tumbas con su mirada cargada de cansancio y vigilancia. Esa noche la luna apenas era un pálido reflejo en el cielo y las estrellas titilaban como faros en la oscuridad. El guardián, un hombre de mirada penetrante y rostro tallado por la experiencia, luchaba contra el sueño que amenazaba con reclamarlo. El sonido del viento entre los árboles parecía cantar una nana que los arrullaba, empujándolo hacia los brazos del descanso. Mientras tanto, tres figuras sombrías emergieron de las sombras, decididas a robar la paz de los muertos. Ladrones sin escrúpulos que codiciaban las posesiones, incluso de aquellos que habían dejado en este mundo todo. Su objetivo era la tumba de Sara Llanos, una aristócrata que vivió en el siglo XIX, cuyo ataúd contenía un tesoro que ansiaba convertir en riqueza terrenal. Los ladrones, movidos por la avaricia y el ansia de fortuna, habían estudiado cada detalle del cementerio y su premio. La luna cómplice involuntaria iluminaba su camino hacia las tumbas. Llegaron a la tumba deseada. Con habilidad burlaron las defensas de metal y candados, violando la tranquilidad de aquel sagrado lugar. Horas pasaron como latidos de un corazón ansioso y finalmente alcanzaron la morada de Sara. Con herramientas y esfuerzo comenzaron a desenterrar la tierra que separaba a los vivos de los muertos. Pero en medio de su afán, golpes suaves resonaron por el interior del ataúd, como suspiros acallados que luchaban por encontrar una voz. El miedo se apoderó de los ladrones cuando unos golpes desde el ataúd se empezaron a escuchar como un eco de los latidos de sus propios corazones. «Sacarme de aquí», se escuchó una voz lúgubre. Hundidos en una espiral de pánico, abandonaron su tarea incompleta y huyeron de la escena, dejando atrás el fruto de su sacrilegio. Mientras tanto, el vigilante despertó de su sueño intranquilo. Los gritos le arrancaron de las garras del cansancio y la confusión. Siguiendo el eco de los lamentos, llegó hasta la tumba destrozada de Sara Llanos. Sus ojos, acostumbrados a los misterios de la noche, observaron el ataúd a punto de ser liberado de su prisión de tierra. «Sácame de aquí», volvió a decir. «Soy Sara Llanos». La voz que emergió desde el interior del ataúd
llevó un escalofrío hasta lo más profundo de su ser. El nombre pronunciado era el mismo que adornaba la lápida rota. Sara ya nos imploraba auxilio, pero su voz estaba cargada de un insondable sufrimiento, una agonía que trascendía la barrera entre los mundos. Con el alma erizada, el vigilante no pudo evitar confrontar la realidad que se extendía ante él. Las palabras de Sara, su insistencia por ser liberada, se encontraban en discordancia con los registros mortuorios. El mensaje grabado en la lápida hablaba de su muerte en el siglo XIX, pero las fechas en el mundo exterior hablaban de un tiempo distinto, en el suspenso entre lo sobrenatural y lo racional. El vigilante se aferró a su única opción, una opción que su mente podía aceptar. Aquello no era humano, no podía serlo. La fecha de 2023 negaba cualquier explicación coherente. Mientras esperaba la llegada de las autoridades, la figura atrapada en el ataúd se sumió en el silencio. Cuando las autoridades finalmente llegaron, el ataúd fue liberado de su prisión de tierra, pero lo que encontraron dentro congeló la sangre en sus venas. Una figura intacta yace en el interior, una mujer cuyos rasgos desafiaban la lógica y la ciencia, sin signos de descomposición. Sus ojos se abrieron como joyas negras reflejando un mundo que escapaba al entendimiento humano. Con un grito aterrador, la figura se alzó de su lecho funerario. Las manos que alguna vez fueron cadáveres rígidos, ahora estaban vivas, y el rostro que debía haber sido consumido por el tiempo sonreía con un ricto de oscura diversión. La sangre manchó el suelo cuando el horror se desató. Las sombras se retorcieron y la figura desapareció en la noche, llevándose consigo la vida de aquellos que osaron desafiar la frontera entre los mundos. Ese ser terrible se encuentra entre nosotros, viviendo sin más y sediento de sangre. Cierro comillas. Gracias por su atención.